Hola, a continuación vamos a presentar el estudio de autor analizando los poemas de William Carlos Williams, parte de la cátedra Literaturas Contemporáneas. Sofía Sánchez y Fredo Calderón, Michael Marroquín. Como una breve introducción, el trabajo desarrolla un análisis de una selección de poemas de William Carlos Williams desde la perspectiva del materialismo filosófico y la crítica de la razón literaria de Jesús González Maestro. Para ello, se analizaron los materiales literarios que intervienen en la producción y recepción de la obra, así como la delimitación de sus espacios antropológico, nociológico, ontológico y estético. También se estudia la genealogía de los textos y su clasificación según los distintos tipos de literatura propuestos por dicho enfoque teórico, con el propósito de identificar la forma de conocimiento y las estructuras que organizan el discurso poético. William Carlos Williams nació en Estados Unidos en 1883 y desarrolló dos profesiones al mismo tiempo. Fue médico y a la vez fue escritor. Durante gran parte de su vida trabajó atendiendo pacientes. Esto le permitió observar directamente la vida de las personas comunes. Esta experiencia tuvo una gran influencia en su literatura, porque le enseñó a valorar los pequeños detalles de la realidad cotidiana. Además, defendía el uso de un lenguaje sencillo, parecido al que utilizan las personas en una conversación normal. Su objetivo era demostrar que la poesía podía encontrarse en cualquier experiencia cotidiana y que no era necesario utilizar palabras complicadas para crear una obra artística de calidad. La obra literaria. La producción literaria de Williams es muy amplia. Escribió poesía, cuentos, novelas, ensayos y textos autobiográficos. Sin embargo, es principalmente reconocido por su poesía. Uno de los aspectos más importantes de su obra es la atención que presta a los objetos concretos y a las experiencias reales. En lugar de hablar de conceptos abstractos, describe cosas que pueden verse y tocarse. Por eso encontramos árboles, frutas, calles, edificios o personas comunes convertidas en protagonistas de sus poemas. Su famosa idea de no ideas, sino cosas resume perfectamente su propuesta literaria. Con esto quería expresar que el conocimiento y la belleza pueden encontrarse en la realidad material y no solamente en las ideas abstractas. El lector. En la poesía de Williams, el lector tiene una participación activa, ya que los poemas no explican todo de manera directa ni ofrecen una única interpretación. A simple vista, puede parecer textos sencillos por el tipo de palabras que utiliza y describe situaciones cotidianas. Sin embargo, cuando el lector profundiza en ellos, descubre reflexiones sobre temas importantes como la vida, el paso del tiempo, la memoria, el amor o la relación entre seres humanos y su entorno. Por eso el lector debe observar cuidadosamente cada imagen y cada detalle. Williams invita a detenerse en aquello que normalmente nosotros ignoramos y a encontrar nuevos significados en lo cotidiano. El transductor es toda persona o institución que ayuda a que una obra literaria llegue al público. No se limita solamente al traductor, sino que también incluye, por ejemplo, editores, profesores, críticos literarios y universidades. En este caso, el prólogo incluido en la obra cumple una función importante, ya que orienta al lector y explica algunos aspectos que son fundamentales de la poesía de William. Además, la Universidad Nacional Autónoma de México es la encargada de publicar esta edición. También actúa como transductor porque permite que la obra llegue a más personas. Delimitación del espacio de la obra literaria. El espacio antropológico. Este espacio se divide en tres ejes y comenzaré con el eje circular, que estudia las relaciones entre los seres humanos dentro de una comunidad. En la poesía de William Carlos Williams
Este eje aparece mediante escenas de la vida cotidiana y situaciones que reflejan la convivencia social. Un ejemplo claro que podemos mencionar es en A una pobre vieja, cuando describe a una anciana comiendo una ciruela, estaciada, masticando una ciruela. Este ejemplo pertenece al eje circular porque el centro del poema no es la fruta, sino una persona dentro de un contexto social. O sea, este autor dirige su mirada hacia un miembro de la comunidad, hacia un miembro de la sociedad y muestra una experiencia muy común, muy cotidiana, que lo podemos ver día a día. También encontramos este eje en Patterson, donde se describe a los habitantes de la ciudad eh, como personas que buscan respuestas que no van a llegar. El eje radial. El eje radial estudia la relación entre el ser humano y la naturaleza o los objetos materiales. En Joven Sicomorro encontramos el verso, recalcando el deseo de sus fibras. Este ejemplo es muy bien aplicado al eje radial porque el poeta le atribuye al árbol una característica humana, que es el deseo de sus fibras. Un árbol no puede desear así, o sea, literalmente. Sin embargo, Williams proyecta sentimientos humanos sobre la naturaleza. Es por ello que el árbol deja de ser solamente un objeto o de la naturaleza, un objeto biológico, y se convierte en una extensión de la experiencia humana. El eje angular. El eje angular, este analiza la relación del ser humano con aquello que lo supera. Por ejemplo, la muerte, el destino, lo trascendente o lo desconocido. En el poema El descenso aparece el verso. El descenso se equipara al ascenso. Eh, ¿Por qué se menciona dentro de este eje? Porque aborda una reflexión sobre la existencia humana y el sentido de la vida. Nosotros normalmente asociamos el descenso con la decadencia o la pérdida, pero este autor transforma esta idea y presenta la vejez como una forma de crecimiento espiritual. Espacio nociológico. El eje sintáctico. Este eje sintáctico estudia cómo está organizado el lenguaje dentro de la obra. Por ejemplo, en Joven Sicomorro encontramos el verso. Es difícil encontrar palabras precisas que den cuenta de él. Este ejemplo pertenece al eje sintáctico porque la estructura fragmentada de los versos obliga a aquel lector a construir la imagen poco a poco. No se trata solo de lo que dice el poema, sino de cómo lo dice. También aquello visual, la distribución visual de los versos reproduce un crecimiento gradual del árbol. También en el poema El viento sube observamos una organización sintáctica muy peculiar, muy particular, cuando relaciona el pensamiento con la tierra. El eje semántico. Este estudia los significados presentes en la obra. En A una pobre vieja encontramos nuevamente la imagen que ya había mencionado sobre la mujer comiendo una ciruela. Este ejemplo pertenece muy bien al eje semántico porque el significado del poema no surge de símbolos complejos ni de referencias mitológicas, sino que este sentido se da o nace de una acción cotidiana. Entonces, William nos muestra que una experiencia aparentemente insignificante puede contener belleza y también verdad. Eje pragmático. El eje pragmático estudia el efecto que el texto produce en el lector. Recordemos que lo pragmático es relacionado con el contexto. En el descenso se equipara al ascenso. Este ejemplo pertenece al eje pragmático porque obliga al lector a cuestionar aquellas ideas tradicionales sobre la vejez y el fracaso. Además, también en El viento sube aparece la pregunta: ¿qué es un poeta? Entonces acá el lector es llevado a reflexionar sobre el papel del arte y de la creación poética. Espacio ontológico. Materialidad física o corpórea. OM1. Acá corresponde a los objetos concretos y tangibles.
En Joven Sicomorro se describe detalladamente el tronco de un árbol y en el poema A una pobre vieja aparecen elementos físicos como la ciruela y el papel que la envuelve. Materialidad interna o psíquica o M2. Acá se incluyen pensamientos, emociones y estados de conciencia. En El viento sube encontramos la expresión el torturado cuerpo del pensamiento. Este ejemplo pertenece al M2 porque no describe un objeto físico, sino un estado mental. O sea, representa una angustia, representa la reflexión del sujeto y se proyecta sobre el paisaje. El entorno, el entorno exterior se convierte en una representación de una experiencia psicológica. Materialidad abstracta o conceptual o M3. Acá corresponde a las ideas y conceptos abstractos, como su nombre lo dice. En el descenso encontramos la paradoja que ya mencioné, el descenso se equipara al ascenso. Este ejemplo pertenece a esta materialidad porque no habla de objetos ni de emociones concretas. Habla de una idea filosófica sobre el tiempo, la vejez y la existencia. Espacio estético. Estética en sentido estricto. La estética en sentido estricto estudia cómo está construida artísticamente la obra. En A una pobre vieja, la repetición y la fragmentación de los versos reproducen el ritmo de la acción de comer una ciruela. Este ejemplo pertenece acá porque la forma del poema contribuye directamente a producir belleza. O sea, no solo es una descripción, sino que es una construcción del poeta cuidadosamente elaborada. Eh, Efecto estético o catarsis. Acá encontramos el efecto estético o catarsis en el descenso. La paradoja del ascenso y el descenso provoca una transformación en la perspectiva del lector, o sea, el impacto de la obra en el lector. Acá provoca una reflexión y un cuestionamiento personal. O sea, ya no va sobre el sentimentalismo, sino en el impacto intelectual. El lector abandona ya aquella visión negativa de la vejez y descubre una nueva manera de interpretar la experiencia humana. En conclusión, en estos poemas de William Carlos Williams convierte objetos y experiencias cotidianas en una forma de conocimiento a través de los espacios antropológico, nociológico, ontológico y estético. Observamos cómo el autor construye una visión crítica de la realidad, demostrando que aquellos elementos o cosas más simples, más cotidianas de la vida, pueden adquirir profundidad filosófica y valor artístico. Genealogía de la obra. En este apartado analizaremos la genealogía de la obra, es decir, la forma en que el conocimiento se construye dentro de los poemas de William Carlos Williams. Para esto, Jesús González Maestro propone estudiar dos aspectos, los modos de conocimiento y los niveles de conocimiento. En primer lugar, respecto a los modos de conocimiento, podemos afirmar que la obra presenta un carácter crítico. Esto significa que el poeta no acepta las ideas tradicionales sobre la poesía o la realidad de manera pasiva, sino que las cuestiona y las transforma. William rechaza la visión romántica o idealista de la literatura y propone que la poesía debe partir de las cosas concretas y de la experiencia cotidiana. Su conocida idea de no ideas, sino cosas refleja precisamente esa intención de construir el conocimiento desde la realidad material y no desde conceptos abstractos. Por ejemplo, en el poema Una pobre vieja, el autor no idealiza la pobreza ni intenta embellecerla con elementos sentimentales. Al contrario, presenta una escena cotidiana y sencilla donde una mujer come una ciruela en la calle. Con ello demuestra que la experiencia directa y los objetos comunes también puede convertirse en materia poética y en forma legítima de conocimiento. En cuanto a los niveles de conocimiento, el primero que encontramos es el nivel preracional.
Este se caracteriza por la presencia de las emociones, las sensaciones y las imágenes inmediatas. En los poemas de Williams predominan las impresiones sensoriales, ya que el lector conoce la realidad a través de los sentidos antes que por medio de explicaciones lógicas. La naturaleza, los objetos y las acciones cotidianas generan un conocimiento basado en la experiencia y la percepción. Sin embargo, la obra también incorpora un nivel racional. En algunos poemas, el autor desarrolla reflexiones, razonamientos y que intentan organizar esa experiencia. Un ejemplo es en el poema El descenso, donde plantea una paradoja al afirmar que el descenso puede equivaler al ascenso y que la vejez puede representar una nueva forma de crecimiento. Aquí existe un intento de explicar la realidad mediante una reflexión lógica, aunque esa lógica rompe con las ideas tradicionales. Luego tenemos la explicación de la obra según el tipo de literatura. Y en primer lugar, estudiaremos si la obra es primitiva o dogmática. Después del análisis, concluimos que se trata de una literatura dogmática y no primitiva. La literatura primitiva presenta una relación ingenua con la realidad y acepta el mundo tal como parece. En cambio, Williams transforma constantemente esa realidad mediante la poesía, los objetos cotidianos y la naturaleza y las experiencias simples dejan de ser descripciones comunes para convertirse en elementos de reflexión. Además, existe una clara conciencia sobre el lenguaje y sobre la función de la poesía, lo que demuestra una elaboración intelectual que supera lo primitivo. Un segundo aspecto consiste en determinar si la obra es crítica o indicativa. Consideramos que es una literatura crítica porque no se limita a describir la realidad, sino que la cuestiona y la transforma. Los poemas obligan al lector a interpretar los objetos y las imágenes desde una nueva perspectiva. Williams no rompe con las formas tradicionales de hacer poesía y demuestra que la belleza puede encontrarse en los elementos más sencillos de la vida cotidiana, invitando a una reflexión constante sobre el arte y el conocimiento. Como tercer punto, también se analiza si la obra es programática o acrítica. La conclusión es que posee un carácter programático y esto significa que el autor desarrolla una propuesta definida sobre cómo debe entenderse la poesía. Williams no reduce pasivamente las ideas heredadas, sino que plantea una nueva concepción basada en la experiencia directa y en la observación de la observación de la realidad concreta. Su conocida idea de que la poesía debe centrarse en las cosas y no en las abstracciones refleja esa intención de construir un nuevo programa estético. Y finalmente estudiamos si la obra es reconstructivista o sofisticada. Y en este caso los poemas se clasifican como una literatura sofisticada. Aunque el autor renueva la tradición poética, no pretende construir un sistema completamente nuevo y cerrado, más bien utiliza un lenguaje cuidadosamente elaborado, imágenes precisas y una gran experimentación para transformar la realidad cotidiana en una experiencia artística. La complejidad de sus recursos literarios y la profundidad de sus reflexiones hacen que la categoría de la literatura sofisticada sea la que mejor describe su producción poética. En conclusión, el análisis de la selección poética de William Carlos Williams permitió evidenciar que su obra trasciende la función meramente estética para convertirse en una forma de conocimiento construida a partir de la realidad cotidiana, mediante la representación de objetos simples, experiencias comunes e imágenes concretas. El poeta desarrolla una propuesta literaria que rompe con las concepciones idealistas y demuestra que la poesía puede encontrar su fundamento en la materia y en la experiencia inmediata.